Ah, ya, ha transcurrido 1 hora. No llegué a ver, profe, disculpe. Ya, por eso siempre en los problemas de optimización hay que tener mucho cuidado con la lectura. Por eso le digo, traten de llevar un resaltador o lleven plumones de colores y van pintando segmento por segmento de párrafo para que de esa manera puedan diferenciar cada uno. Por ejemplo, un barco va hacia el oeste, entonces lo dibujo, ¿no? Un barco va hacia el norte, entonces establezco un sistema de referencia, ahí lo que yo quiero calcular lo voy pintando de otro color, de tal manera que yo puedo identificar fundamentalmente qué es lo que quiero calcular. ¿Quedó claro ahí entonces, Renata, su consulta? Sí, Natalie, ¿cómo estás? Buenas noches, te escucho. Buenas noches, profesor. Una consulta. En la figura ya nos está tomando como si X fuera la distancia que le falta cuando ha pasado 1 hora. Observa, el barco A está a 30, inicialmente está a 30 minutos, ¿cierto? Sí. Entonces acá en la definición, lo apropiado sería haber dicho distancia que falta recorrer, X es la distancia que falta recorrer, el barco, aquí, el barco, después de 1 hora. Distancia que falta, ya sería acá lo apropiado, distancia que falta recorrer al barco B, por eso es que se llama X, ¿no? Pero como va en esa dirección, su velocidad va a ser de X sobre dt. Pero como se está acercando al punto, entonces ese valor es el que lo tomamos como de X. Como se acerca, lo tomamos como negativo, ¿no? Ahora, ¿hay algo que nos faltó ahí, Natalie, en el problema para que pueda haber sido apropiado? Sí, yo creo que es distancia que falta recorrer el barco A al punto O, pues transcurrido 1 hora. No, pero acá, digamos, hay algo que me falta definir. ¿Qué me falta? Ya no aparece, pero sí me gustaría que ustedes coloquen. ¿Sería cuál? La distancia entre los dos barcos. Restricción. Acabo de escribir la restricción. ¿Qué sería acá las restricciones? Bueno, X sería indicar que el X, ¿no? X debe ser, a ver, con esto, ya bueno, acá ustedes ya le completan X mayor que 0, Y mayor que 0 y el Z mayor que 0, ¿sí? Y lo demás ya es parte de la solución. ¿Quedó claro, Natalia, ahí su consulta? Ya. Sí, profesor. Ya. Karina, buenas noches, ¿cómo estás? Dime cuál es tu consulta. Profe, buenas noches. Disculpe, ¿por qué en las derivadas respecto a t de x y de y pone menos 10 millas sobre hora? ¿Por qué está negativo? ¿Por qué lo tomo negativo? Mira, si tú tomas un punto de referencia y tú te alejas del punto de referencia, en ese criterio la velocidad se toma como positivo. ¿Correcto? Si tú te alejas del punto de referencia. Pero si tú te acercaras al punto de referencia, tu velocidad no se está alejando, sino que está pasando, se está acercando. Entonces, en los problemas de tasa se acostumbra que para diferenciar si algo se aleja o algo se acerca, cuando un objeto se acerca al punto de referencia, su tasa o su rapidez se toma con valor negativo. ¿Entendió, Karina, esta convención? Sí, profe, gracias. Ya, entonces, eso va a pasar. A ver, imagínate, yo te pongo un caso, Karina. Tú tienes una escalera, ¿correcto? Que va a resbalar. Entonces, si el observador está, digamos, en el suelo, la parte superior con la que cae la escalera, esa velocidad, ¿la tomarás como positiva o negativa? Negativa. Ya, pero la base de la escalera, cuando la escalera resbala,
¿cómo la estarías tomando en la base, la velocidad de la escalera? Positiva. Positiva, porque en la base se aleja y en la caída, la parte superior, ¿qué pasa? Se acerca. ¿Entendió esa parte ahora, Karina? Sí, profe, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra consulta? Me parece interesante que estén participando porque de esa manera me permite poderles absolver las dudas que puedan tener. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, por favor? Me preguntan o yo pregunto. Como tengo acá yo toda la lista, ya puedo entonces hacer alguna pregunta o no. Ya, el tema entonces queda claro. ¿Sí? Ya, voy a avanzar a otro problema, ¿correcto? Y voy a entrar, digamos, a este tema de gráficas. De todas maneras, yo les recomendaría que hagan una captura de pantalla para que de esa forma ustedes puedan ver ya cómo se hace el trabajo del problema. Muy bien, vamos a ver aquí a quién le pedimos participar. Ya. Bueno, ahorita están participando a puras damas, vamos a pedir a un caballero que nos apoye en la solución del problema. ¿A quién la llamamos? A ver, bueno, hay alumnos que casi nunca los he visto participar. ¿Ya? A ver, Ordóñez sí participa, Javier también. Ya, ¿a quién podría ser? A ver, Leonardo Guanay, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escucha, por favor? Leonardo, buenas noches, ¿cómo estás? Ya, no escucha. Lida, buenas noches, ¿cómo estás? Activa tu micrófono, por favor. Tampoco nos responde. Ya, Gianluca, activa tu micrófono, por favor. Ya, Andrea me dice, profe, esos ejercicios, ¿dónde están? Esos ejercicios no están. O sea, es conveniente que hagan captura de pantalla para que los vuelvan a resolver. Ya, ¿correcto? Gianluca, configure su micrófono. Profe, ¿me escucha mejor? Sí, ahora está mejor. No sé. Ya está mejor, Gianluca. La parte Sí, quiero que leas, por favor, el problema que está en pantalla. Dada la función f definida por f de x es igual a e a la x entre x a la menos 1, donde su primera y segunda derivada son derivada de f de x es igual a e a la x por x menos 2 entre x menos 1 al cuadrado, derivada dos veces de la función e a la x, de la función f de x e a la x por x al cuadrado menos 4x más 5, todo esto sobre x menos 1 al cubo. Utilizando los límites, determinen las ecuaciones de las asíntotas verticales y horizontales, determinen los intervalos de crecimiento y puntos de extremos locales, determinen los intervalos de concavidad y puntos de inflexión, se hace la gráfica de la función y señala los puntos notables a partir de la información obtenida en los ítems anteriores. De ojo que mire acá, Gianluca le dice, señale los puntos notables y está en negrita. O sea, los puntos notables, ¿quiénes son? Son los extremos, los posibles puntos de inflexión. ¿Correcto? Entonces, si yo tomo la función, Gianluca, ¿qué es lo primero que debo identificar en la función? El dominio. El dominio. ¿Qué valor está prohibido en la función? 1. Dominio los reales menos 1. Por lo tanto, queda que el dominio de la función son los reales menos el valor de ¿qué? El valor de esto, ¿no? Entonces ya tengo acá, entonces, el dominio de la función, ¿correcto? Entonces, vamos a decir, como ya tengo el dominio, voy a calcular
la asíntota vertical, ¿hay quién sería el candidato, o lo que nosotros llamamos, digamos en el lenguaje nuestro, decimos, Posible asíntota vertical. posible, ¿no? Posible asíntota vertical, ¿quién es? Es x igual X es igual a 1. pero como yo planteo que eso, entonces, ¿qué hacemos con la calculadora? Colocamos acción, comando, define, yo calculo cuánto vale el límite. Como yo tengo que la función cuando x es 1, ¿cuánto vale? Vale infinito. ¿Profe? Entonces, el límite de la función cuando x es 1 por izquierda vale menos infinito. Pero basta que uno de los límites sea infinito para decir que ya tengo, ¿no? Y en este caso, vamos a decir que, entonces, la ecuación de asíntota vertical va a ser que x igual a 1. ¿Está bien? Entonces, de esa manera ya yo calculé ahora la asíntota vertical. Ahora, asíntota horizontal. Entonces, como tengo la acción comando define, entonces calculo el límite cuando x tiende al infinito de la función y ¿qué me quedó? Infinito, ¿correcto? Entonces quiere decir que, en este caso, asíntota horizontal por la derecha no va a haber, pero si yo calculo el límite de la función cuando x tiende a menos infinito, me está quedando y queda 0. Entonces quiere decir que acá tengo ecuación, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí. Entonces, para guiarnos en esta parte, voy a decir, ecuación de la asíntota horizontal por la derecha, ¿qué diríamos aquí? Entonces aquí hay que colocar que no hay. Ya en clase les había indicado que así no haya, hay que indicarlo. ¿Sí? Y ecuación de asíntota horizontal por la izquierda, entonces eso también lo resaltamos y lo mandamos como parte de la solución, digamos, del problema. Hasta ahí va claro cómo hemos calculado usando límites, ¿sí? Entonces, ecuación de asíntota vertical, x igual a 1, ecuación de asíntota horizontal, no hay, ecuación de asíntota horizontal por la izquierda, entonces tenemos que es y igual, digamos, a 0. Muy bien. Ya. ¿Hasta ahí alguna consulta? Sí, me gustaría que pregunten, por favor, si es que tienen dudas, porque este tema es vital que ustedes lo puedan manejar. Ya, muy bien. Entonces, voy a calcular los números críticos. Para yo calcular los números críticos, ¿qué es lo que podemos hacer? A ver, vamos a ver quién nos puede ayudar ahora. A ver, Naira, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Podrías activar tu micrófono? Naira. ¿Me escucha, profe? Sí, Naira, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿sí se escucha? Buenas noches, profe. Ya. Naira, dime, cuando yo quiero calcular los números críticos, ¿de dónde obtenemos los números críticos? Cuando el numerador y denominador es igual a 0. De la derivada, ¿no es cierto? Ajá. Ya, Sí. observa, mira, yo tengo acá la ecuación, entonces yo tengo acá, a ver, yo tengo la ecuación de la derivada, ¿no es cierto? Tengo e a la x por x menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Entonces, si el numerador yo lo igualo a 0, entonces me quedaría f de x, f' de x igual a 0, quiere decir que si el numerador lo igual a 0, recuerde que a la x nunca vale 0. Por lo tanto, si el x menos 2 lo igual a 0, el x ¿cuánto vale? 2.
Y también vamos a decir, ¿y cuando la derivada no existe? Cuando la derivada no existe, quiere decir que el denominador igual a 0, entonces sería que x igual a 1, que sabemos que no pertenece al dominio, pero lo podemos dibujar como un punto abierto. Entonces yo tomo, en este caso, digamos, los números y los llevo a la recta, ¿no? Entonces, a ver aquí. Ya, entonces mira, al llevarlo a la recta y tengo la derivada, ¿no se han formado cuántos intervalos, Naira, ahí? 3. 3. Entonces sería el intervalo de menos infinito al 1 abierto, del 1 abierto al 2 abierto y del 2 abierto al más infinito. ¿Está claro? Sí. Ya. Entonces, observa, se ve la función de la primera derivada. Sí. ¿Sí? Ya. Toma un número antes del 1. ¿Qué número podrías tomar? -1. Ya. Puedes tomar el -1. Ya. Y si tú reemplazas e a la -1, ¿cuánto vale? Tienes calculadora a la mano. ¿Cuánto vale e a la -1? Vale... es positivo. Es positivo. Sale. Pero Bien. 1 menos 2, ¿qué me da? Negativo. Negativo. Abajo, -1, -1, -2, pero elevado al cuadrado se vuelve positivo. Entonces, ¿qué dice que ese intervalo cómo va a ser? Negativo. Va a ser negativo. Como ese intervalo es negativo, ¿qué va a pasar con la función? ¿Crece o decrece? Decrece. Decrece, muy bien. Ahora, si paso al siguiente intervalo, Naira, ¿qué número podrías elegir entre el 1 y el 2? El 0. No, observa, entre 1 y 2. Estoy ya en el segundo intervalo. El 1.5. Ya, pues, tomamos el 1,5 y lo evaluamos en la primera derivada. E a la 1.5 es positivo. Es positivo. 1.5 menos 2 es negativo. Y abajo 1.5 menos 1 es positivo, al cuadrado positivo, quiere decir que el resultado ahí que me quedó. ¿De qué quedó? Negativo. Por lo tanto, la función también que va a pasar, decrece. ¿Sí? Ahora, y después del 2, ¿qué número podrías elegir? El 3. Ya, muy bien, reemplacemos. E al cubo es positivo, ¿correcto? Ahora, 3 menos 2 es positivo, y 3 menos 1 es positivo, quiere decir que en esta zona, ¿qué es? Positivo. Es positivo. Ya, muy bien. Entonces, si la pregunta en la parte B que me pide Naira, que pedía, Que determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los puntos extremos locales. ya, ¿podría decirme cuáles son los intervalos de decrecimiento? De decrecimiento es desde el menos infinito hasta el 1, de 1 Abierto. hasta 2, abierto en 1, Coma. abierto, De 1 hasta 2, de 1 hasta 2. abierto. Ujú. ¿No? Sí. ¿Correcto? Ya, y ahora, los intervalos de crecimiento, ¿quiénes serían? Abierto en 2 hasta abierto en más infinito. Ya, muy bien, entonces, y ahora, el 1 será punto crítico. No. No, porque es un punto abierto del dominio. El 2 será un punto crítico. Sí. ¿Sí?
Recuerde que si el intervalo alrededor de 2 decrece y luego crece, el 2 ¿cómo debe ser? ¿Será un máximo local o un mínimo local? Un mínimo local. Ya. Entonces ese punto sería 2, algo. Y para yo conocer cuánto vale su valor, ¿dónde lo reemplazaría? En la función original. E a la 2 sobre 2 menos 1 me quedaría que E a la 2. No, ese punto vale 2, E a la 2, que lo estamos viendo, digamos acá en esta parte. Entonces decimos creciente, es en este intervalo, ¿correcto? Ahí crece. Aquí vamos a decir decrece. Y acá tenemos un mínimo local, que es el valor, digamos, que hemos encontrado en esta parte. Ya. Entonces, con lo cual, entonces, esto es lo que damos nosotros como respuesta, digamos, al problema, ¿no? Entonces, en la monotonía decimos creciente del 2 al infinito, ¿no? Decreciente de menos infinito abierto al 1, luego del 1 al 2, mínimo local, f de 2, y el punto de mínimo local es 2,6. ¿Hasta ahí alguna consulta, por favor? ¿Cómo hemos hecho el cálculo de la primera y segunda derivada? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Ya, muy bien. Si todo está claro, ahora vamos a ir un poco a estudiar la concavidad, ¿ya? Pero yo para estudiar la concavidad, yo necesito tener aquí lo que es la segunda derivada. Entonces, para yo calcular los posibles puntos de inflexión, digo, la segunda derivada la igualo a 0. A ver, Gianluca me dice, profe, mínimo local se puede entender como mínimo relativo. Sí, es el mismo concepto, Gianluca, que se toma para uno u otro. ¿Sí? Ya, a ver, alguien está haciendo una consulta. Sí, Gianluca, dime. Gianluca, activa tu micrófono. Ya, observen, en la segunda derivada yo tengo a la x por x cuadrado. Valeria, buenas noches, ¿cómo estás? Profe, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho, Valeria, dime tu consulta. Una pregunta, para hallar el mínimo local necesariamente tiene que ser con un punto de número crítico que está dentro del dominio, ¿verdad? Correcto, sí. Ay, ya, gracias. A ver, ojo, para yo analizar la concavidad necesito la segunda derivada. Yo tengo la segunda derivada. Ya, muy bien. Entonces, si yo el numerador le igualo a 0, si yo tomo la calculadora y aplico un solve al x cuadrado menos 4x más 5, me va a salir que no solution, me dice la máquina, entonces significa que no hay un valor que pertenezca a los reales. ¿Sí? Y si el denominador yo lo igualo a 0, entonces me va a dar el x igual a 1. Entonces quiere decir que relativamente el único valor sobre el que yo voy a estudiar es alrededor de 1. Entonces la idea ahora sería analizar alrededor del valor de 1. Si antes de 1 yo tomo un valor cualquiera, ¿sí? En esa parte, por ejemplo, yo elijo el 0 y lo reemplazo en la segunda derivada. Y a la 0 me va a quedar 1 que es positivo, 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 5 me quedaría 5, que es, digamos, positivo,
Y 0 menos 1 es menos 1 elevado al cubo y negativo, quiere decir que acá me va a quedar, ¿qué? Me estaría quedando como si fuera, acá me estaría quedando como si fuera, ¿qué? Negativo, ¿correcto? Y si paso a la segunda derivada, si es negativo quiere decir que es cóncavo hacia abajo, y si paso al siguiente intervalo, ¿correcto? Tomo el número 2, 2 al cuadrado es 4, más 5, 9, menos 4 por 2 es 8, es positivo. Y al cuadrado es positivo, 2 menos 1 es positivo elevado al cubo, entonces acá que me quedó, me ha quedado positivo. O sea, quiere decir que antes del 1 me queda negativo y después del 1 me queda positivo. Por lo tanto, quiere decir que antes del 1 es cóncavo hacia abajo y después del 1 es cóncavo hacia arriba. Por lo tanto, significa que ya tengo mis intervalos de concavidad hacia abajo, concavidad hacia arriba, y punto de inflexión cambiar la concavidad alrededor de 1, ¿correcto? Pero como 1 no está en el dominio, es un punto abierto, entonces no puede ser punto de inflexión. Entonces ya hemos determinado entonces la monotonía y ya también hemos hallado, ¿qué cosa? La concavidad, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Dudas que puedan tener? ¿Quedó claro? ¿No hay preguntas, por favor? A ver, Sebastián me dice, profe, uno sería punto de inflexión si no fuera asíntota. Claro, el mismo hecho de si hubiese sido un valor cualquiera que esté en el dominio, en ese caso sí sería punto de inflexión, pero como el valor de 1 no está en el dominio de la función, no puede ser, digamos, punto de inflexión. Eso es lo que tenemos que tener cuidado, digamos, en esa parte, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Ya, a ver, vamos a ver. Sí, Kevin, dime, te escucho. Profesor, al hallar la concavidad, ¿podemos hallar los máximos absolutos y mínimo absoluto? No, la concavidad no tiene que ver nada con los máximos absolutos. Cuando yo hago una gráfica, yo calculo los extremos locales. El criterio del valor absoluto lo podrías evaluar cuando ya tengas la gráfica. Pero en el criterio de la primera y la segunda derivada tú determinas los extremos locales nada más. Eso hay que tener cuidado. Ya, okay, ¿Quedó claro? Ya. A ver, dígame, profesor, cuando me piden puntos críticos y punto de inflexión, ¿importa el dominio, no? No, el dominio es sobre el cual yo voy a hacer mi trabajo. O sea, los puntos críticos y los puntos de inflexión son valores que tienen que estar dentro del dominio. El dominio hace tu universo de valores sobre el cual va a existir la función. Por lo tanto, el dominio es importante. Es lo primero que yo debo evaluar antes de comenzar a hacer cualquier trabajo, porque lo que le da existencia a una función es básicamente ¿qué? Es su dominio. Eso es lo que hay que cuidar. ¿Quedó claro ahí, Lida? Ya, muy bien. Ahora, ya calculamos la monotonía, ya calculamos la concavidad, ya calculamos las asíntotas, entonces ahora viene el gráfico, ¿no? Ahora, incluso como ustedes ven, yo tenía una asíntota horizontal por la izquierda, que era y igual a 0, tenía una asíntota vertical que era x igual a 1, el límite cuando x tendía al infinito era 0, entonces hago esta curva, y la hago decreciente cóncavo hacia abajo, que me lo muestra la clase, ¿no?
Y aquí decreciente como es cóncavo hacia arriba. Les había ofrecido mostrarles ahí en la ClassPad cómo se ve este trabajo relativamente cuando hacemos un análisis de ese tipo. ¿Ya? A ver, quiero que copien la función, por favor. ¿Cuál es la ecuación que nosotros tenemos aquí? A ver. La ecuación que nosotros tenemos de la función es f de x igual a e a la x sobre x menos 1. ¿Ya? Si tienen su máquina a la mano, me gustaría que la tengan disponible para poder hacer el análisis. A ver, un segundito, por favor. Ya, ¿se ve la clase, por favor? ¿Me confirman? ¿Sí? Ya, muy bien. Observen, mire, cuando yo estoy en la ClassPad, voy a colocar gráficas y tablas, ya, voy a levantar esta función y voy a colocar aquí la función que nosotros teníamos. Entonces activo el teclado, nuestra función era fracción, ¿correcto? Elevado, digamos a la x, sobre x menos 1. Muy bien, entonces, ya. Le voy a poner un check y le voy a pedir graficar a la función. A ver, ahí. Ya, aquí era x menos 1. Le ponía check y le pedía graficar a la función. Uf. Eso.
Ya, ¿se ve la gráfica? Sebastián, ¿me confirma? ¿Se ve la gráfica? Sí, se ve. Ya, pero relativamente mira que la gráfica solamente se está viendo por un lado, pero por el otro lado no se ve. Entonces, ¿qué hago? Marco las 4 flechas, ya, el Y mínimo, donde lo puedo dejar en -7, en 7, pero el Y, y acá le voy a colocar, digamos, -10, y en el máximo le voy a agregar, digamos, acá un 10 y le pongo aceptar. Y ahora apareció la otra hoja. Entonces voy a considerar aquí nuevamente que puedo incluso mejorar la curva. Y en el Y máximo le voy a poner, digamos, un 15, ¿sí? Y le voy a poner aceptar. ¿Quedó claro ahí la función? Sebastián, ¿me confirma? Sí, profesor. Ya, pero ¿qué me falta? ¿Qué más tenía yo acá en esta curva? Ahí yo tenía la curva que era ¿qué? Entonces acá voy a marcar x igual, ¿sí? Y aquí le ponía x igual a 1, ¿correcto? Como esta es una asíntota, la voy a hacer una línea, digamos, que esté como un trazo solamente de puntos, ¿ya? Y el color lo dejo igual, ¿sí? Le marco el check y ahora mira, le voy a pedir que la grafique. Y ahí está la cinta. ¿Se ve la cinta hasta ahora? Sí. Ya. Entonces, mira, incluso si yo quiero ver mejor en la curva, le doy clic en la pantalla, le voy a poner un resize. Ahí está. Esa es mi gráfica. Imagínate, en su tarea yo quiero ver esta figura así. ¿Entendieron cómo se puede ver? Sebastián. Sí, profesor. Ya. Ahora quiero que vean lo siguiente. ¿Ya? Entonces pongo acá el resize que yo tenía. Ya. Pero ahora miren lo nuevo que quiero que vean. ¿Correcto? En los iconos que están en la parte superior hay un icono que dice más menos, flecha arriba, flecha abajo, el que está al lado del max min, ¿correcto? Hago clic en él y miren qué me salió. Me ha salido una banda en el cual yo estoy viendo, ¿correcto? Que como mi H ventana se ve casi desde el -7,7 al 7,7, entonces los puntos, los X que yo leo arriba, se están marcando zonas desde el -7,7 hasta el 1, que era un punto donde yo tenía la cinta vertical. El otro punto notable era el 2 y el otro punto, ¿cuál es? El 7,7. Entonces, desde el -7,7 al 1, la derivada, que está en la segunda fila, f', me dice que es negativo. Por lo tanto, en ese intervalo la función decrece. De 1 a 2 decrece y de 2 a 7 crece. El signo más indica crece. El signo negativo significa decrece. Y en la siguiente fila me habla de la segunda derivada. En la segunda derivada, ya, acá, en la segunda derivada, lo que me está mostrando es que la función, ¿correcto? Acá me está indicando que la función de 1 a 2, la segunda derivada es negativa, quiere decir que es cóncavo hacia abajo, del 1 al 2 es cóncavo hacia arriba, y del 2 al 7 también es cóncavo hacia arriba. Y la flechita que aparece es la que me está indicando el comportamiento. Cuando es negativo, esa flechita se le decreciente, cóncavo hacia abajo.
La otra se lee decreciente cóncavo hacia arriba. Y la otra se lee creciente cóncavo hacia arriba. Incluso me indica, cuando el valor de x vale 2, en la última fila me lee la función evaluada en x. O sea, quiere decir que cuando x vale 2, ¿cuánto vale la función? Sebastián, ¿cuánto vale ahí la función? 7.39. 7.39. Y cuando vale 7,7, ¿cuánto vale la función? 330. 330. ¿Entendieron cómo se hace la lectura de la tabla? ¿Ubicaron ese icono en su calculadora? ¿Ya lo ubicaron? Gianluca me dice, ¿qué colocó en la clase, profe? Ya, a ver, un ratito voy a detener el compartir, ¿ya? A ver, antes de eso, ya. A ver, un segundo. Ya, muy bien. Entonces, allá. A ver, Gianluca, ¿tú observas esto a la máquina? Gianluca, ¿se ve la calculadora? Gianluca, ¿me escucha? ¿Se escucha en la sala? ¿Alguien me confirma si se recibe el audio? Sí. Ya, ¿cuál era su pregunta, Gianluca? ¿Cuál es su duda? Gianluca, ¿cuál es tu consulta? En la parte donde usted colocó la cinta atrás. ¿Cómo se obtiene la tabla? Porque creo que tengo Ya, más. a ver, mira. Ya, voy a salir de acá. ¿Cuál, qué botón no en la clase para sacar la tabla, profesor? Ya, a ver, observa, mira. Cuando tú quieres sacar la tabla, tú vas, digamos, aquí al menú de esa gráficas y tablas. ¿Correcto? A ver, yo levanto los checks, o sea, y tengo esta curva. ¿Ves algo? ¿Qué ves en la gráfica, Gianluca? Gianluca, ¿estás en la playa? Sí, profesor, sí veo. No, le pregunto, ¿está en la playa? Una línea de 0 a más infinito. Ya, lo que pasa es que escucho olas de mar, o sea, parece que estuviese en la playa. No, profe, creo que el micrófono está mal. Su micrófono, ya. Pero esa curva no es la que estábamos estudiando. ¿No? Yo quiero estudiar esta curva, ¿correcto? Esa es la curva que yo estaba estudiando, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero yo quiero analizar el comportamiento de la curva. Entonces, por ejemplo, con la misma calculadora, en la banda superior, si yo aplico este check, Sí, profesor. acá te dice, pide el máximo. ¿Qué te dice la máquina? Error, no se encuentra. ¿Está bien? Pido mínimo. Y hay un mínimo, sí, te lo está indicando. ¿Dónde está? Es el valor que está en donde? En 2,7,32. O sea, encontró el mínimo local. Entonces, máximo local no hay, mínimo local sí hay, ¿no?
Pero yo quiero ver exactamente de dónde a dónde En el punto. crece, decrece o es cóncavo hacia arriba. Entonces, al lado del max min hay un icono que dice más menos, flecha arriba, flecha abajo. ¿Lo ubicó? Gianluca. Gianluca, ¿me está escuchando? Sí, profesor. Ya, le estoy indicando. Ubica el icono que está. Entonces yo hago clic en ese icono Sí, y te va a profesor, estoy aparecer. escuchando. Eso lo dije hace una hora. Le estoy indicando, ya activó en su máquina el icono. Gianluca, si tiene problemas con el icono, por lo menos comuníquese por el chat. Ya, lo que quiero saber si entendió. Acá, por ejemplo, ustedes lo que yo mostré hace un momento en la banda, lo van a hacer, ¿correcto? Digamos, ustedes en el examen lo van a ver así. Observen, va a aparecer de -7 hasta 1. Entre -7, o sea, desde lo más lejano que yo veo en mi ventana hasta el valor de 1, la función decrece porque su primera derivada es negativa. Su segunda derivada es negativa, es cóncavo hacia abajo y la flechita te indica la forma. Entonces aquí acá tengo una banda que me se indica de derecha a izquierda. Si hago clic acá, avancé y ahora voy al intervalo de 1 a 2. De 1 a 2, como en la función, decrece, cóncavo hacia arriba y la flecha media. Sigo apuntando a la derecha y ahora leo en el siguiente intervalo. De 2 a 7,7 como la función creciente, como es cóncavo hacia arriba, si retrocedo, acá usted dice, en la primera derivada cambió de menos a más, ¿alrededor de qué valor? De 2 a, por lo tanto, este debe ser un mínimo local. La segunda derivada cambió de signo, no pasa nada. Acá, en el 1 es no definido porque ahí yo tengo una asíntota. Entonces ya es determinado. Entonces, ¿entendieron cómo se usa el lector de intervalos? ¿Alguien tiene alguna duda, por favor, para ver cómo se lee esa banda? Sebastián me dice, profe, ¿sabe si la 330 tiene? Sí, sí la tiene. A ver, un ratito. Ya, yo tengo acá la 330. La voy a compartir. Ya. A ver, Sebastián, ve la 330. ¿Se ve en pantalla? ¿Sí? Ya. A ver, mira. Yo voy acá, gráficas y tablas. Ya voy a levantar este check. Y voy a limpiar, voy a borrar todo. ¿Ya? Para que no haya ningún problema. Entonces yo voy a escribir la función que yo tenía. ¿Cuál era? Era 2D, fracción, yo tenía elevado a la X, me dicta la función sobre X menos 1. Le pongo el check y la grafico. No se ve completa, marco las 4 flechas. Tú dices, ya, por debajo le voy a colocar, por decir, menos 5, ya, y máximo le voy a colocar, digamos, un 14, creo que le puse a ese momento. Le pongo a aceptar y ahí está tu gráfica. Le pongo acá un resize y se ve. ¿Entendió ahí, Sebastián, cómo está? Sí, profe. Ya. Ahora, en la banda superior hay un triangulito
que apunta a la derecha, que es el último de la fila. ¿Lo ubicó, Sebastián? Sí. Ya, apuntas a él y se abren otros iconos. Le pides máximo, ¿qué te dice la máquina? No, yo no tengo ese Que icono. no hay. Mínimo, ¿lo ubicó? Sí, lo lee abajo, mire dónde está parpadeando el valor en la pantalla. ¿Aparece? Sí, pero yo no tengo ese icono en la 330 que tengo. ¿Perdón? Que no tengo ese icono en la 330 que tengo. ¿No tiene tu máquina? No, por eso le preguntaba, porque estaba buscando ese icono y no está. Son el más y el menos sí está, eso sí normal, pero el mínimo y el máximo no. ¿No tiene? Qué raro. Sería o la que tú tienes 330, 330 Plus. 330 normal, sin plus. A ver, revisen los iconos, regresa a la fecha y vuélvelo a ver en la pantalla. En todo caso, Sebastián, sería bueno que el día del examen, ¿el examen qué es? A la 1 de la tarde, ¿no? ¿No? Sí, creo. Pero de todas maneras sería bueno que vayas temprano y prestes una máquina, o si tienes algún amigo que te preste la máquina para que puedas, como te va a venir de todas maneras un problema de gráfica, te permita, digamos, hacer el trabajo y corrección, o para que puedas verificar el trabajo de esta parte. Ah, no, profesor, ya lo encontré, era mi error. ¿Ya lo encontró? ¿Sí? Sí, Ya. un problema. Pero ya lo encontró. Sí, Entonces, sí. porque mira acá, yo aplico y acá me bota. Igual, ¿llegó a verlo? ¿Sí? Sí, Acá profesor. incluso, a ver, creo que si le pongo Recital, esto, mira, esta máquina es mucho más interesante que la otra, porque te bota la gráfica y arriba de frente los valores. ¿Lo ves? Sí, profesor. Y a eso cuando tú lo conectas a la computadora. Acá me dice, mira, de -7 a 1 es decreciente cóncavo hacia abajo. La misma flechita ya te lee todo. Acá significa decreciente cóncavo hacia arriba entre 1 y 2. De 2 a 7,7, ¿cómo es la función? La función es, digamos, en esta manera, ¿qué cosa? Es creciente. Entonces, esa es la manera, entonces, cómo tú relacionas el elemento. Sino que a veces uno no conoce las potencialidades que tiene su calculadora o su herramienta, pero como ven, esa es la forma como ustedes lo pueden trabajar sin ningún problema. ¿Queda claro cómo se hace esa parte, Sebastián? Sí, profesor. Ya. ¿Correcto? Entonces, ya teniendo, entonces esta parte, no sé si ya queda claro cómo hacer, cómo graficar una función o cómo. Ya. ¿Alguien más tiene alguna consulta o duda, por favor? ¿Hay consultas? Sí.
Sí, Valeria o Sebastián. Valeria o Sebastián. Sí, dime. Y por ahí un problema en la clase práctica de la sesión 6.3 que dejó de tarea, que es el ejercicio 5 de los adicionales, que no me queda claro cómo resolverlo muy bien. ¿Qué es esto? Lo estoy pegando en el chat. A ver, dice, determine los valores de m para que la función x a la cuarta 4x cubo más mx más 3x menos 2. Ya, a ver, vamos a tratar, a ver, a ver, ya voy a hacer esto. A ver, un ratito. Ya, a ver, aquí yo tengo f. Ya. A ver, tú me estás dando acá, Sebastián, ¿lo puedes ir leyendo, por favor? Claro, el problema es determinar los valores de m para los que la función f de x igual a x a la cuarta más 4x al cubo. A ver, ahí un ratito. X a la cuarta, ¿más qué? 4x al cubo 4x, al cubo. ya. Ay, a ver. Un ratito, acá sí. Ya, ¿qué más? Más mx al cuadrado Más m, x al cuadrado x elevado al cuadrado. Ya. más ¿Qué más? 3x menos 2. Más 3x menos 2. Sí, es siempre cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo. O sea, son dos. Ya. A ver, observa aquí, Sebastián, para yo calcular la concavidad, ¿qué necesito tener? La segunda derivada. Ya, entonces voy a derivar la función y por lo tanto, tú dices, si yo calculara la derivada de la función, se entiende que todos los términos que yo tengo aquí, automáticamente, ¿qué debo hacer? Los debo derivar. ¿Está claro? Entonces, si yo tomo la expresión, ¿ya? Y la voy a derivar, entonces, ¿qué me quedaría, digamos, en la derivada? 4x al cubo más 2x al cuadrado. Tendría 4x al cubo, más ¿cuánto? 12x al cuadrado. Ya, 12x al cuadrado, muy bien, más 2mx más 3. 12mx más 3. Ya, muy bien. Ahora, ya tengo la primera derivada, ¿no? Pero ahora, ¿qué debo hacer? Voy a calcular la segunda derivada. Ya, si yo calculo, digamos aquí la segunda derivada, entonces en la segunda derivada de x, ¿qué te quedaría? Al derivar 12x al cuadrado.
12x al cuadrado más, No, 24x ya, muy bien, 24x más 2m. más 12. Ya, muy bien. Entonces, pero para yo hallar los posibles puntos críticos, ¿qué debo hacer con esta segunda derivada? O sea, yo digo aquí Igualarlo a 0. los posibles para los posibles puntos críticos, yo voy a tomar la segunda derivada y lo voy a igualar, digamos, a 0. Entonces esto implica que si tú lo igualas a 0, quiere decir que tomas toda esta expresión, o toda la derivada, y ahora esto lo igualo, ¿qué? Lo igual a 0. Si esto lo igualas a 0, ¿qué va a pasar ahí, Sebastián? ¿Todos los términos tienen mitad? Sí. Ya, ¿qué quedaría? 6x al cuadrado más 2x más m. Ya, entonces acá decimos, si sacamos mitad todo, bueno, se va a reducir, me va a quedar un 6, y me quedaría acá un 12, y me quedaría aquí, ¿qué? Un m, y todo esto igual a ¿qué? Igual a 0. Ya. Ahora, la pregunta que te planteaba ahí, en ese caso, Sebastián, Determinen los valores de m para que la función f de x es siempre cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ya, si yo le igualo a 0, ¿ah? Ya. Ya, entonces, si yo aplicara, digamos aquí, por ejemplo, el discriminante, ¿correcto? El discriminante, ¿cómo yo lo plantearía en ese caso? A ver, los valores de x que yo tendría que encontrar deberían ser igual a ¿qué? Deberían ser igual a ¿qué? A una fracción que sería igual a ¿qué? A menos 12. Entonces acá tendría que ir ¿qué? Digamos el más menos, ¿no? 12 más menos, y acá tendría que ir la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería ¿qué? 12 elevado al cuadrado menos 4 veces a por c. Pero el a vale 6, sería ¿qué? Entonces, menos 24 ¿qué? 24n. ¿Sobre cuánto? Sobre 2a, entonces sería sobre 12. ¿Está bien? Entonces, eso me daría, digamos, los valores críticos, ¿no? Pero si eso me serían los valores críticos, entonces, ¿qué tendríamos que decir ahí, Sebastián? Que lo que está dentro de la raíz Tiene que ser positivo. O 0. podría ser mayor o igual a ¿qué? A 0. A 0.
Entonces yo tomo esto, dice, lo que yo tengo en la raíz, todo esto debe ser que, en este caso, mayor o igual a 0. Pero acá, por ejemplo, este 12 al cuadrado, yo lo puedo escribir como, entonces sería acá un 12 por 12 menos 24m, ¿sí? Que es mayor o igual, ¿a qué? A 0, ¿no? Ahora puedo sacar doceava, y acá me quedaría un 2, entonces se va a ir, en la siguiente etapa, ahí lo voy a dejar para que se note, lo tomo aquí, simplifico un 12 primero, ¿correcto? Y acá ya no queda 24, sino me queda un 2. Saco, digamos, mitad, acá me queda 6, y aquí me quedaría solamente m. Entonces, pero como me está hablando de un valor, este es mayor o igual a 0, ¿cuál es el mínimo valor que yo estaría haciendo cumplir en este caso, Sebastián? 6. Entonces el m sería igual a ¿qué? A 6. ¿No? Entonces, y con el cual, por ejemplo, ya tú puedes tomar la ecuación y hacerla. Hablando me dice, yo lo hice derivando también y me salió 6, ¿está bien? Pero derivando que no entiendo, porque si tú vuelves a derivar, yo no entiendo a qué te refieres derivando, Brando, si lo que acabamos de hacer es derivando. Activa tu micrófono. No hay ningún problema ahí. ¿No se me escucha? Sí, sí te escucho, Brando. Ya, la ecuación de la segunda derivada que usted tiene ahí como f segunda derivada de x igual 2x al cuadrado más 24x más 2m, eso yo lo derivé porque hasta ahí se supone que m es una constante. M es un coeficiente del x al cuadrado en la primera función. Entonces, si f segunda derivada lo consideramos como una primera función, si lo derivamos de nuevo, tendríamos lo que sería, por decirlo así, la función que indicaría los puntos críticos de esa f segunda derivada, el punto mínimo y el punto máximo local. Entonces, si tú evalúas la segunda derivada, ¿qué valores son igual a 0? El valor mínimo está en x igual menos 1, que te da un 12. Entonces, el 2m tiene que ser igual a 12 para que sea mínimo 0 y así todos los valores de la segunda derivada sean positivos. O sea, tú hablas de la segunda derivada, volverla a derivar, Brandon. Claro, o sea, usted nos enseñó que la primera derivada de una función es con la que te indica los valores mínimos locales, máximos locales, los que nos ayuda a determinar los mínimos locales y máximos locales. Ya, entonces si a la f segunda derivada de x, yo lo considero como una función, un g de x, y hago g primera derivada de x, me daría los mínimos de esa segunda derivada, mínimos y máximos de esa segunda derivada. El mínimo de esa derivada me saldría en x igual menos 1. Y con ese x igual menos 1 me sale menos 12. Entonces, en la f segunda derivada, el 2m tendría que corresponder a ese menos 12 para que sea igual a 0 y así toda la función sea cóncava hacia arriba. Bueno, porque ahí, claro, sería otra forma de poderlo calcular, ¿no? Pero es la forma un poco más compleja que de repente no todos los alumnos podrían llegar por esa ruta a la solución.
De todas maneras, sí, te lleva a la solución del problema, ¿no? Claro, para usted, como dice, le pareció sencillo, pero bueno, es la otra alternativa, pero viéndolo, yo no creo que para todos sus compañeros lo vean tan sencillo como lo ve usted. Es por la relación de abstracción, que uno puede tener más para entender, digamos, el problema, ¿no? Pero no hay ningún detalle, o sea, el trabajo está bien, se puede hacer de esa forma. Sebastián dice, yo lo hice así también porque no se me ocurrió como lo hace el profesor. Ya, Sebastián me dice que lo ha hecho igual que Brandon. O sea, claro, yo también buscando una forma de encontrar el punto, dije, puedo encontrar el mínimo local, el mínimo relativo, entonces puedo encontrar el valor de m. Pero de ahí cuando comencé a revisar la concavidad hacia el otro lado, no me funcionó. Ahí generaba otra dificultad. Claro. Ya, pero como les digo, a veces en la matemática puede haber más de un procedimiento para llegar a una solución. De repente, cuando uno tiene un poco más de abstracción, sin ningún problema lo puede trabajar, pero la idea tratar también es de encontrar alguno de los caminos que me permitan trabajar sin ningún problema. Pues eso también, digamos, es importante a la hora del trabajo que se tiene ahí en la parte del cálculo, ¿no? ¿Se entendió esa parte? Sí, profesor. Pero la concavidad hacia abajo es lo que me rompe la cabeza. Brandon también me dice, eso de la concavidad hacia abajo no me sale. No, es que, a ver, observa, ya encontramos el 6, ¿no? A ver, copia la función, Sebastián, ¿ya? Y vamos a ir a la clase. Observa, voy a ir a la clase, ya, voy a compartir ahora el asistente, ¿correcto? Ya ven, entonces yo tengo la máquina, ¿sí? Y voy a ir al menú, voy a ir a las gráficas y tablas, ya voy a levantar el check, ya, a ver, estamos aquí, ya voy a marcar, voy a convertirlo al formo, ya, acá, normal, a ver, edit, voy a borrar todo, ya, para trabajarlo mejor, sin problema. Ya. A ver, díctame la función que teníamos, Sebastián. Sí, es x a la cuarta más 4x cubo. Ya, a ver, x elevado a la cuarta más 4x cubo 4x cubo más mx a la cuadrada. No, pero el m ya lo encontramos. Ah, sí, 6x cuadrado. 6x elevado al cuadrado Más 3x menos 2. más 3x menos 2. Ya. Entonces, mira, si yo lo grafico la función, ¿no es cierto? Entonces, ya estamos viendo, ¿correcto? Que, o sea, aparentemente eso es lo que vemos nosotros,
Pero acá voy a cambiar el ancho de ventana, ¿ya? Y en el ancho de ventana, bueno, en el X, a ver, voy a trabajarlo desde el menos 10 al 10. En el Y mínimo lo voy a trabajar, a ver, de menos 50, ¿ya? Al 50 para ver qué está pasando. Y le pongo a aceptar. Entonces ya ahí estamos viendo, y ahora mira, apunto acá al icono que va a la derecha y le voy a pedir que haga mi análisis de gráfica. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo desde el menos 10 hasta el menos 1, es cóncavo hacia arriba. Paso al siguiente, es cóncavo hacia arriba y es cóncavo hacia arriba. Entonces, pero a ver, si mi ancho de ventana yo lo colocara desde menos 100 hasta 100 y le pongo a aceptar, entonces la gráfica relativamente ya se está cambiando en el comportamiento y lo que estamos viendo que es casi, acá voy a dejarlo de nuevo acá de menos 10 a 10 nada más. Y lo que estamos viendo es de que esa curva es cóncavo, digamos que hacia arriba. Creo que había otra pregunta que decía, ¿cuándo es cóncavo G? No, es determine los valores de M para los que la función fx es siempre cóncavo hacia arriba, o sea, A cóncavo hacia arriba, B cóncavo hacia abajo. No veo que salga por la naturaleza. Como es una función cuarta, no es cóncavo hacia abajo. Claro. En verdad yo lo recomiendo, es mucha filosofía para un problema que no va a venir en el examen. O sea, yo sé que el examen va a venir, están perdiendo el tiempo queriendo descubrir América cuando América ya se descubrió hace tiempo. Ese problema no le encuentro sentido para preocuparse tanto en el examen. Esto está en la tarea que nos mandó, profesor. ¿Perdón? No, porque mira, si yo regreso a la función, mira, si yo regreso a las gráficas y tablas, si acá el 6, a ver, pone, digamos, negativo, grafícala, va a haber cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia arriba, y acá hay un tramo que es cóncavo, digamos, hacia abajo. Entonces acá, básicamente, ya, si yo le pongo, digamos, a ver, menos 12, ¿qué pasaría con la curva? La vuelvo a graficar. ¿Y qué pasó? Nuevamente es cóncavo, pero el que le puse más. Pero si le pongo menos 12 y lo grafico, entonces, ¿qué estamos viendo? Cuando el coeficiente es positivo de m, la curva siempre es cóncavo hacia arriba. Pero si ahora al m le cambia valores negativos, va a haber tramos que van a ser cóncavo hacia arriba, tramos que van a ser cóncavo hacia abajo, y tramos que son cóncavo hacia arriba. Ahora, y por ejemplo acá, ya, ¿qué tal si le pongo menos 24? Y lo vuelvo a graficar. ¿Se dan cuenta? Cuando los valores de m son negativos, se presentan intervalos de concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo. Pero si el valor de m es solamente positivo, ¿correcto? Mira, lo vuelvo a graficar. ¿Y qué me quedó? Si el m es positivo, solo tendrá intervalos de concavidad hacia arriba. Pero si el valor de m pasa a tomar valores negativos,
Incluso, miren, le voy a colocar otro número, le voy a cambiar a -3 y lo voy a graficar. ¿Qué pasó? O sea, para que la curva tenga intervalos, Brandon me dice, no entiendo, con X menor que 6 sale intervalos con capacidad, no solo con negativos, profe. Con X menores a 6, a ver, voy a colocarle +3. Bueno, a ver, si le hubiese colocado acá 5 y lo grafico, pero si acá ya fuera 7, ya, entonces ahí lo que podrían deducir es de que si los valores son mayores o iguales a 6, la función solamente es cóncava hacia arriba. Pero si los valores son menores a 6, sí se van a presentar intervalos de concavidad hacia arriba y hacia abajo. Claro, eso es lo que ya podríamos decir, porque mira, con 6, con 7, con 8, entonces esto básicamente era un problema para resolverlo mediante un análisis gráfico, ¿no? Por ejemplo, si le pongo a ver +1, y ahí hay, claro. Lo que dice Brandon es cierto, o sea, si m es mayor o igual a 6, los intervalos son cóncavos hacia arriba. Pero si los valores, digamos, son menores o iguales menores a 6, sean positivos o negativos, entonces automáticamente eso me va a generar valores que van a hacer que tengan un comportamiento que pueda ser o positivo, o cóncavo hacia arriba, perdón, o cóncavo, digamos, hacia abajo, ¿no? De todas maneras, el problema les lleva a un análisis interesante para la discusión, digamos, del problema, ¿no? ¿Quedó claro esa parte, Sebastián? Sí, profesor. Ya. Bueno, de todas maneras, chicos, me ha parecido muy interesante las preguntas que han hecho, ¿ya? De todas maneras, los que tienen clase el lunes y el martes ya lleven su material, porque quiero mañana yo voy a llevar, para los que tienen clase el lunes, voy a llevar mi computadora para considerar las notas de la práctica o del DD, más la nota de los controles, ¿sí? Creo que el control 6 ya se ha dado, hoy día lo descargo, lo cargo al Excel y mañana lo discutimos en la sala. Entonces lleven sus evidencias y lleven la hoja de gráficas que se les había pedido, ¿ya? De tal manera de que quiero que me muestren, ¿no? En el trabajo todas las soluciones factibles. Entonces, ya gracias por su preocupación, como siempre, y espero que les haya servido de utilidad la sesión de hoy, ¿no? De todas maneras, en esta semana que tenemos clase integral, ahí iremos reforzando un poco más estos temas, ¿sí? Muy bien, jóvenes, buenas noches y suerte. Ya podemos retirar. ¿Qué es esto? A ver, recolecte.